Hola, esta es la clase correspondiente al tema filiación. Hoy vamos a analizar específicamente la filiación por naturaleza. ¿Qué se entiende por filiación o a qué nos referimos exactamente con filiación? Bueno, filiación es la manera que tiene el derecho de establecer un vínculo jurídico a vínculos por naturaleza generados con antelación. O dicho de otro modo, es la manera en la cual el ordenamiento jurídico encuentra la forma de vincular a los padres con sus hijos. En el Código Civil, naturalmente, solo se reguló la filiación por naturaleza, pero con la evolución de la ciencia médica fue necesario reformular esa filiación por naturaleza e incorporar también la denominada filiación por técnicas de reproducción humana asistida, donde aparece una, un acto médico como fundamento de la filiación. Nuestro código, a partir del Código Civil y Comercial, establece una doble regulación. Por un lado, la regulación de la filiación por naturaleza y por el otro lado, la regulación de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, no combinándose ambos sistemas, o sea, siendo el sistema de reproducción humana asistida un microsistema dentro de un sistema mayor que es el de filiación. Claro está que el ordenamiento legal necesitaba un ayornamiento en este sentido, ya que toda la doctrina exigía la necesidad de la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida que existen en el mundo, por lo menos desde el año 1978, con el nacimiento del primer bebé denominado bebé de probeta, ¿sí? La regulación, de todas maneras, de las técnicas de reproducción humana asistida no es completa porque se han obviado regular la cuestión de la maternidad por sustitución o vientre subrogado y la fecundación post-mortem. Muy bien, analicemos la filiación por naturaleza. Lo primero que hay que decir es que el artículo 558 nos establece un límite. ¿Cuál es ese límite? Que nadie puede tener más de dos vínculos filiales. ¿Sí? Sin perjuicio de ello, hay por lo menos dos casos en los cuales se ha admitido la posibilidad de tres vínculos filiales. Uno es un caso anterior al Código Mar del Plata, donde dos mujeres hicieron una práctica casera con el material genético de un amigo y pretendieron la inscripción de los tres, esto antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, y fue autorizado por las autoridades registrales. Y el segundo caso es un caso más reciente de Tucumán, donde una niña tenía dos personas que la trataban como su padre, uno era el marido de la madre y el otro era quien había dado el material genético, y como la niña los trataba a los dos como padres, la jueza decidió que esa niña iba a tener tres vínculos filiales. Pero ya hay fallos que establecen que es constitucional el límite de dos vínculos filiales establecido por el artículo 558. Muy bien, en la filiación por naturaleza. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de filiación por naturaleza vamos a tomar dos temas. Por un lado, la determinación, que es el modo en el cual el ordenamiento jurídico vincula a la madre con su hijo o al padre con su hijo, y luego las acciones que tienen que ver con una determinación previa o eventualmente una no determinación previa y la necesidad del ordenamiento de establecer mediante qué acciones se va a obtener esa determinación. Muy bien. Dicho esto, comencemos con la determinación de la maternidad. Bueno, la maternidad se determina por tres cuestiones. El hecho del parto, que se prueba con el certificado de médico o obstétrica, que establece que se realizó un parto. La identidad del nacido, que es la identificación del niño nacido en ese parto antes del corte del cordón umbilical, esto si bien así está previsto en las legislaciones complementarias, en general no se produce, y que se hace mediante una gotita de sangre, y finalmente la identificación de la madre, o sea que esa mujer que dio a luz a ese niño es la que ha participado de ese parto. En general se sigue la regla de Paulo por el cual mater semper certa es, la madre siempre cierta y se sigue del parto. ¿Sí? En cuanto a la determinación de la paternidad, debemos distinguir la paternidad matrimonial de la paternidad extramatrimonial. ¿Qué dice el código? Que se presumen hijos del cónyuge los nacidos de una mujer casada durante el matrimonio
y hasta los 300 días posteriores a su extinción por divorcio o por separación de hecho. Esto está previsto específicamente en el artículo 566. Esta es una presunción legal que deriva del vínculo matrimonial, es decir, se supone que los cónyuges tienen entre sí un deber moral de fidelidad, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 431, y ese deber moral de fidelidad justifica la existencia de la presunción de que los hijos nacidos de uno de los cónyuges se presumen hijos del otro. La fórmula de todas maneras no es del todo feliz porque se habla de hijos del cónyuge. En realidad, tendría que ser, se presumen del marido. ¿Por qué? Porque dos mujeres conjuntamente no pueden concebir, o dos hombres conjuntamente no pueden concebir, necesitan un vientre. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la presunción es solo de paternidad y no la presunción del cónyuge, sin perjuicio que el código establece específicamente se presumen hijos del cónyuge. En la filiación extramatrimonial, en cambio, la filiación paterna se determina de tres maneras, aun cuando en la filmina tienen solo dos. Uno es el reconocimiento, que es un acto jurídico voluntario tendiente a reconocer al hijo como propio. La segunda posibilidad es la sentencia que hace lugar a la acción de reclamación de filiación. Imaginen un niño no reconocido por su madre o por su padre que puede accionar para reclamar la filiación en ese caso. Y finalmente, la presunción. ¿Por qué? Porque como se entiende que la convivencia a la época de la concepción determina o puede generar una presunción de filiación. Muy bien. En cuanto a las acciones de filiación, hay dos tipos de acciones. Las acciones de emplazamiento de estado y las acciones de desplazamiento de estado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que en la acción de emplazamiento de estado, la filiación no está determinada y es necesario determinarla. En las acciones de desplazamiento, es necesario desplazar, valga la redundancia, a una filiación que ya ha sido determinada. ¿Cuáles son las reglas generales en materia de acciones de filiación? Bueno, la primera regla es que las acciones son imprescriptibles. Asimismo, las acciones son irrenunciables, es decir, no pueden ser renunciadas, salvo en las técnicas de reproducción humana asistida, donde la voluntad procreacional implica la renuncia a determinadas acciones de filiación. No es posible, la otra regla es que no es posible establecer una filiación si no se impugna la previamente establecida. En lo que hablábamos hace un rato, se puede tener dos padres o dos madres. Si se pretende impugnarla, si se pretende reconocer a un hijo, previamente hay que impugnar la paternidad de ese hijo si esa determinación ya se ha producido, ¿sí? Y se admiten todo tipo de pruebas, inclusive las genéticas, aspectos sobre el que vamos a volver un poquito más adelante. Muy bien. La primera acción que vamos a estudiar es la acción de reclamación de filiación, cuyo objeto es emplazar en el estado de hijo. Para ello, es necesario probar la existencia de un nexo biológico entre la persona que reclama y la persona reclamada. ¿Quiénes pueden reclamar? Bueno, el hijo y el Ministerio Público. Después vamos a ver que en el Ministerio Público hay eh, algunas particularidades. La acción, como depende como de ella depende de la identidad del hijo, no prescribe ni caduca. ¿Sí? En caso de no reconocimiento voluntario, se puede reclamar además daños por ese no reconocimiento voluntario. ¿Sí? En general, la doctrina admite las reclamaciones de daños y perjuicios por el no reconocimiento voluntario por el daño que le genera a ese niño el hecho de que se sabrá toda la vida no querido por su progenitor. El código también autoriza en el artículo 585 a reclamar alimentos provisorios durante el ejercicio de la acción de reclamación de filiación. Como son alimentos donde el vínculo jurídico todavía no está determinado entre padre e hijo, entre madre e hijo, los jueces tienden a ser estrictos en cuanto a la fijación de, esa cuota de alimentos provisorios. ¿Sí? En cuanto al Ministerio Público, el Ministerio Público es anoticiado por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas cuando se anota un niño
sin filiación conocida, fundamentalmente sin filiación paterna conocida. Imagínense el caso de una mujer que anota a su hijo como soltera, ¿sí? En el caso en el cual no tiene filiación paterna determinada. En ese contexto, debe instar el Ministerio Público a la madre de visitarla a los efectos de que le aporte datos de quién es el padre del niño, ¿sí? La mujer aportará esos datos o no, eventualmente debería hacerlos, y una vez que tenga el Ministerio Público esos datos, podrá iniciar por sí la acción de reclamación de filiación en representación del niño, ¿sí? Y la acción no requiere consentimiento de la madre, algo que había sido criticado en el régimen anterior. Muy bien, la segunda acción que vamos a estudiar es la acción de desplazamiento, que es la acción de impugnación de la filiación. Esta acción tiene por objeto desplazar una filiación presumida por la ley, precisamente la del 566. ¿Cuál es la legitimación activa? Bueno, la legitimación activa corresponde al hijo, al marido, a la madre y al presunto progenitor biológico del hijo que se intenta reclamar. La legitimación activa es amplia, ¿por qué? Porque en el régimen anterior solo se permitía la acción del hijo y del marido, y la ley ha sumado más actores a esta acción. ¿Qué es lo que deberá probarse? Que la presunción legal no puede ser mantenida por pruebas que la contradicen, fundamentalmente la prueba del ADN. La declaración de la madre no es suficiente. La norma tiene previsto un plazo de caducidad, que caduca el derecho a pedir la reclamación, la impugnación de la filiación. ¿Cuál es ese plazo? Para el hijo no existe, él puede iniciarlo en cualquier tiempo. En cambio, para el resto de los legitimados, tienen un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento que el niño podría no ser de quien la ley presume. ¿Sí? La segunda acción de desplazamiento es la acción de negación. Aquí hay que hacer una aclaración. Cuando el niño nace dentro del matrimonio, pero dentro de los primeros 180 días de celebrado el matrimonio, la concepción se produjo fuera del matrimonio. Razón por la cual se da una acción diferente, que es la acción de negación, tendiente a destruir la presunción de paternidad del cónyuge de la madre por haber nacido el hijo dentro de esos primeros 180 días. ¿Sí? La legitimación activa corresponde al hijo, a los cónyuges o a cualquier interesado. En cambio, la legitimación pasiva depende de quién inicia la acción. Si la inicia el hijo, es contra la madre y el marido, si la inicia el marido contra la madre y el hijo, si intenta, perdón, la madre contra el marido y contra el hijo, y si la intenta cualquier interesado contra la madre, el hijo y el marido de la madre, ¿sí? O el cónyuge de la madre, ¿sí? ¿Qué es lo que se deberá probar? Bueno, la fecha del nacimiento y la fecha del matrimonio, y comprobar que son esos 180 días. La acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el hijo no puede ser sostenido por la presunción que se da. También se permite la acción de desconocimiento preventivo. ¿Para qué supuesto? Para impedir que opere la presunción legal. Supongan ustedes en el caso en el cual una mujer casada está embarazada y su cónyuge sabe que el hijo no es suyo. En ese caso, puede iniciar la acción a los efectos de impedir que opere la presunción legal que nace como consecuencia del nacimiento de un vientre de una mujer casada, ¿sí? ¿Quiénes están legitimados activamente? El cónyuge, la madre y cualquier tercero con interés legítimo. Y depende de quién ejerza la acción, quiénes serán los legitimados pasivos. En cuanto a la prueba, habrá que probar que no se puede ser el progenitor, ¿sí? Y en cuanto a la caducidad, el nacimiento o la inscripción del nacimiento operan como causal de caducidad. También puede impugnarse la maternidad. Aquí en este caso debe probarse que el vínculo filial puede ser impugnado por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo. Eso puede ser o por sustitución de parto o por cambio de hijo. En cuanto a la legitimación activa, lo pueden ejercer el hijo, la madre, él o la cónyuge y cualquier tercero que invoque un ente legítimo. ¿Qué es lo que habrá que probar? Que no hay vínculo biológico o genético, para decirlo correctamente,
por no ser la madre del hijo que pasa con su. La caducidad caduca si transcurre un año desde la inscripción de nacimiento o desde conoció la sustitución o incertidumbre sobre la edad del hijo. El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. Y la acción de impugnación del reconocimiento prevista en el artículo 593. Aquí lo que sucede es que una persona ha reconocido a su hijo y el objeto de la acción es hacer caer ese reconocimiento. ¿Quiénes pueden iniciar la acción? El hijo y cualquier interesado. Quien no puede iniciarla es el propio reconociente, porque el reconocimiento en tanto acto jurídico es irrevocable, razón por la cual no se le concede acción al propio reconociente para impugnar su propio reconocimiento. Dependerá de quién ejerza la acción, contra quién deberán dirigirla, ¿sí? Y en cuanto a la prueba, es que el reconocimiento no se compadece con una realidad biológica. No hay que confundir a la acción de impugnación de reconocimiento con la acción de nulidad del reconocimiento. Aquí lo que se busca es declarar la nulidad del acto jurídico del reconocimiento y si está legitimado el propio reconociente. ¿Por qué causales se puede declarar la nulidad del acto jurídico de reconocimiento? Bueno, por la falta de edad de quien lo realizó, por contradecir una filiación previamente establecida o por error, dolo o violencia, ¿sí? Las dos primeras acciones, el legitimado activo es el propio reconocido y cualquier interesado, y en la tercera, quien haya sufrido el vicio y el propio reconocido, ¿sí? En cuanto a la prueba, deberá probarse el error, el dolo, la violencia o que la afiliación contradice una previamente establecida. En cuanto a la caducidad, ella no está prevista. Finalmente, hablemos un segundito de la prueba, ¿sí? En los procesos de filiación, la prueba por excelencia es la denominada prueba genética, es decir, la prueba de ADN. Puede suceder que quien se tiene que hacer la prueba de ADN se niegue a hacerlo. El artículo 579 establece una denominada presunción, indicio grave, para decirlo correctamente, contrario a la posición del renuente. Noten ustedes que la norma hace referencia al indicio, es decir, que para que un indicio conduzca a certeza, los indicios deben ser graves, precisos y concordantes. ¿Qué significa esto? Que la sola negativa no alcanza en principio para tener por probada el vínculo legal. Habrá que acompañarlo con otras pruebas. Rige aquí también la denominada carga dinámica de probar, prevista en el artículo 710 del Código Civil y Comercial, donde la norma dice que en definitiva prueba quien está en mejor condición de hacerlo. Muchas gracias.